un poquito compleja. Fíjense el nombre, síndrome escrotal. ¿Recuerdan cuando uno habla en urología y en medicina y en cualquier área de las ramas de la medicina, que cuando uno pone la palabra síndrome, son patologías que tienen más o menos, algunos ponen síndrome porque son como enfermedades muy raras y tal, pero cuando uno habla de síndrome es cuando varias patologías tienen una manifestación parecida o están en un órgano parecido, varias enfermedades dentro de un órgano y que tienen un comportamiento semejante. Fíjense, vamos a hablar del síndrome escrotal. ¿Qué es un síndrome escrotal? Fíjese, son afecciones que se presentan a nivel del escroto o su contenido, con manifestaciones clínicas similares, pero con una etiología muy variada o variada. Fíjese, por eso le pusimos el nombre de síndrome escrotal. Entonces, manifestaciones clínicas parecidas, que le duele, que hay aumento de volumen, que hay tal cosa, pero que la etiología es variada. Entonces, cuando uno habla de síndrome escrotal, ustedes se habrán dado cuenta cuando estudiaron la anatomía que el escroto es una bolsa que está ubicada en la zona por debajo del pubis y del pene, y que esa bolsa escrotal, uno habla de síndrome escrotal porque ese es el escroto, es una bolsa. Pero cuando uno habla del escroto, tiene que tener muy claro que tiene una parte que es el continente, es la bolsa escrotal en sí, la piel, que son las bolsas escrotales. Cuando uno las ve por el RAFE medio, son dos bolsas escrotales, bolsa escrotal derecha y bolsa escrotal izquierda. Por eso dice uno que en el escroto habla del continente, es el saco o es la bolsa que se encuentra por debajo del pene y de la sínfisis púbica. Y decimos aquí que está dividida en dos partes por un tabique mediano, y es lo que nos da bolsa escrotal izquierda y bolsa escrotal derecha. Pero cuando nosotros hablamos de síndrome escrotal o síndrome escrotal, tenemos que tener pendiente y tomar en cuenta que de la bolsa escrotal hay que ver que ese es el continente y tenemos que tener cuidado o no olvidar cuál es el contenido de la bolsa. Y el contenido, como vemos aquí, uno es el testículo, el otro es el epididimo y el otro es el cordón espermático. Este es el testículo, que se lo estoy marcando aquí con la flechita. Este es el epididimo y este es el cordón espermático. Estos tres elementos forman el contenido de la bolsa escrotal. La bolsa escrotal como continente también tiene algunas particularidades y ya las vamos a describir. Y las enfermedades que pueden ustedes ver más adelante, que son la patología escrotal, si no quieren ponerle síndrome escrotal, sino patología escrotal, hay patologías que pueden corresponder a la bolsa escrotal, es decir, a la piel, y hay patologías que están entre el contenido y el continente, que aquí pueden ver acúmulo de líquido, que sea un hematocele, un hidrocele. Entonces, es importante que esta figurita, este dibujo, ustedes lo recuerden, porque anatomía, ustedes saben que siempre yo pregunto los datos anatómicos, ¿entendido? Y lo menciono. Entonces, fíjense, la anatomía del escroto, el sacro escrotal, consiste, fíjense, todo esto en piel, músculo darto, fascia espermática externa, músculo cremasteriano, fascia espermática interna y la túnica vaginal. Esta piel que ustedes están acostumbrados a vérsela a cualquier paciente en la bolsa, tiene 7 capas o 7 elementos que forman esa. Y que nosotros los urólogos, cuando hacemos una exploración de la bolsa escrotal, la parte más frecuente que vemos es la piel, el músculo dartos, el músculo cremasteriano y caemos a la parte interna que es la vaginal, que es muy importante, porque esas fascias no son fáciles de escribir. Entonces, fíjense, la patología escrotal o el síndrome escrotal, entonces vamos a hablar de patologías del contenido, la etiología o las patologías que vemos del síndrome escrotal o etiología del contenido de
de la bolsa escrotal. Vemos patologías como una torsión testicular, patologías de la torsión de hidátide, epididivitis, orquitis, tumores, varicocele, hidrocele, una hernia inguinoescrotal, sobre todo cuando hay persistencia del conducto peritoneo vaginal, los quistes de epididimo y los traumatismos. Fíjense, todas estas patologías que podemos conseguir dentro de lo que es el contenido para que ustedes lo recuerden. Más adelante van a ver cómo voy a desarrollar el tema, porque patología escrotal, lo más importante no es que hay que olvidar todo esto, pero lo que más nosotros tomamos en cuenta y les recordamos a los estudiantes es que esta patología escrotal o síndrome escrotal también puede presentarse como escroto agudo. Y ese escroto agudo lo vamos a escoger dentro de estas enfermedades que son escrotos agudos. Porque un varicocele no da un escroto agudo, un hidrocele no da un escroto agudo, un tumor no es un escroto agudo, un quiste de epididimo no es escroto agudo. Entonces, de aquí sacaremos las enfermedades que se presenten como escroto agudo, así como dicen abdomen agudo. Hay escroto agudo médico y hay escroto agudo quirúrgico. Recuerden las patologías del contenido. Una cosa es recordar la anatomía del contenido. Fíjense los elementos del contenido. El testículo, el epididimo y el cordón espermático. Y otra cosa es que nosotros recordemos las patologías del contenido. Ven esta lista, las patologías del síndrome escrotal o las etiologías que podemos conseguir del contenido de la bolsa escrotal. Fíjense acá, ven las patologías o etiologías del continente, la bolsa escrotal, la gangrena escrotal que la vamos a ver más adelante, que se llama, la conocemos también como gangrena escrotal o síndrome de Fournier. Esta gangrena escrotal es muy importante. El edema escrotal idiopático, el linfedema escrotal, absceso escrotal y el traumatismo, que no lo olvidemos y que lo tenemos. Entonces se dan cuenta que hablé de la definición, segundo lugar la anatomía y después la etiología o las enfermedades que corresponden de acuerdo a cada uno de los elementos que están ahí. Esta patología escrotal o síndrome escrotal, muchas veces nosotros hacemos un análisis por edad, es decir, cuál es la que se presenta de acuerdo a la edad del paciente. En los neonatos es muy frecuente conseguir la torsión testicular extravaginal, lo que dije ahora, las hernias o defectos del conducto peritoneo vaginal y la gangrena escrotal. No es muy frecuente, pero se ve. En la edad escolar está la torsión testicular, la torsión didátide y la infiltración en los testículos por leucemia. ¿Se acuerda cuando le hablé de tumores de testículos que hablaron ustedes? Y yo les hice un apartado donde le dije que habían dos enfermedades que podían comprometer el testículo y eran extratesticulares, no tumores primarios de testículo, la leucemia o linfoma. En el adolescente la torsión testicular, la orquitis y la epididimitis. Entonces ustedes vieron que yo les mencioné en la etiología del continente la torsión testicular. Y fíjense, hay torsión en el neonato, hay torsión en el escolar y hay torsión en el adolescente. Entonces, según esta frecuencia, ¿creen o no conveniente que desarrollemos ese tema como patología escrotal y que de golpe lo veamos como síndrome, como escroto agudo? Se dan cuenta que la frecuencia en estas edades nos hace que lo estudiemos. Y pasamos a edades más avanzadas, la tercera década de la vida, está aquí los tumores de testículo, más o menos hablando de 20 a 30 años, a 40 años, como lo vieron. Pero sigue apareciendo la torsión testicular y aparece la epididimitis. Entonces se dan cuenta que este tema nosotros lo vamos a tocar aparte en esta clase, como vamos a tocar otros. En el adulto, hernias, hidroceles, espermatoceles, toman de nuevo la gangrena escrotal y los traumatismos. Entonces, eso nos hace a nosotros tener una análisis y tener una impresión de que la patología o el síndrome escrotal o todas esas enfermedades nosotros tenemos que tenerlas presentes y pendientes y no olvidar esta clase. Quiero que sepan que no lo van a olvidar por lo que yo les voy a mencionar más adelante. Entonces pueden ver aquí esta gráfica que a mí me gusta. Un varicocele, ¿ve? La dilatación de las venas del cordón espermático,
Esto es muy conocido por ustedes, ven las tortuosidades que se ven. Esta patología, torsión testicular, este es un caso de nuestro servicio, que lo operamos. Fíjense que aquí se ve un enrojecimiento, de la pared, la bolsa escrotal, pero el proceso es interno, es del contenido. Esta es una torsión testicular que cuando llega a este nivel, ya el paciente es muy tarde y el testículo ya ha caído en isquemia. Eso lo vamos a ver más adelante. Y esto es una gangrena escrotal o un síndrome de Fournier, la gangrena escrotal. Anteriormente, nosotros definíamos como una gangrena idiopática, y van a ver. Entonces, de las enfermedades que vamos a discutir hoy, las dos más importantes que dan escroto agudo es esta que ustedes tienen aquí, la torsión testicular, y esta que tienen aquí, la gangrena escrotal. Estas dos enfermedades, ustedes van a nuestro servicio y van a conseguir, por cierto, aquí traigo unas fotos cortesía de una de las residentes de posgrado que está haciendo una tesis conmigo y van a ver cómo yo la menciono aquí porque ella me facilitó esa foto. Entonces, vamos a continuar desarrollando, pero no olviden estas fotografías, estas imágenes. Entonces, después de hablar de síndrome escrotal o patología escrotal, ven que hago un apartado o hago un tilde más importante al escroto agudo. Si ustedes han visto cirugía, ven cómo se habla del abdomen agudo. Y ese abdomen agudo, que es muy conocido, tiene un abdomen agudo médico y lo trata, pero tiene un abdomen agudo quirúrgico y lo llevan a pabellón. ¿Y con qué diagnóstico es ese abdomen agudo? Con una apendicitis aguda. Igualito es aquí. Nosotros decimos, tenemos un paciente con un escroto agudo y le ponemos 2 punticos, va para pabellón, una posible torsión o una torsión testicular. Y lo llevamos con ese diagnóstico, ¿entendido? Este paciente tiene un escroto agudo que tiene una síndrome escrotal de Fournier, una gangrena de Fournier, y lo llevamos para hacerle una limpieza quirúrgica. Entonces, fíjense cómo se define un escroto agudo, cómo lo definen como un abdomen agudo o cualquier cuadro agudo. Son afecciones o patologías que se presentan a nivel del escroto o su contenido, de la bolsa escrotal o su contenido, de aparición brusca, cuyo síntoma predominante es el dolor, el cual amerita un diagnóstico temprano y preciso de manera que pueda establecerse rápidamente un tratamiento oportuno. Entonces, esta definición es importante que la revisen y que la vean con mucho cuidado, porque a veces cuando yo coloco preguntas de desarrollo, tenemos, porque yo también fui estudiante en esa época, pues una característica que la definimos, una definición, como cuando yo pregunté sobre qué era una lesión renal menor, que nosotros los estudiantes debemos ponernos palabras para que la oración sea redactada bien y no la hagamos como un telegrama, porque a veces un telegrama es que la respuesta son 3 cosas, que por decirle, lo vi mucho, yo las coloqué la mayoría bien, pero veía que, porque es más, les gustan las preguntas de selección, pero es importante que nosotros tengamos respuestas claras, bonitas y bien redactadas, porque cuando uno pregunta qué es una lesión renal menor, pues pueden encabezar una lesión renal menor, son aquellas lesiones donde hay una contusión o lesión del parénquima que puede comprometer 1 o más de 1 centímetro, pero que lo más importante es que esa lesión no alcanza el sistema colector o excretor y eso conlleva a que no haya una escape o haya pérdida de orina, como no hay lesión del sistema colector hacia el espacio perirrenal. ¿Entiende? Uno puede poner palabras que ayuden a redactar lo que se está diciendo. Entonces, fíjense esta definición, escroto agudo, y también recuerden que es un síndrome escrotal, ¿entiende? Porque hay que aprender a desarrollar cuando a uno le hagan una pregunta. Entonces, fíjense lo grande que es. Son afecciones que se presentan a nivel del escroto o su contenido. Ya lo saben, porque donde quiera que vayan de ahora en adelante, cuando le hablen de bolsa escrotal, ustedes tienen que aprender a decir, el escroto tiene 2 cosas, la bolsa, que es el continente, y lo que tiene adentro, ¿verdad? De aparición brusca, cuyo síntoma predominante es el dolor, pero puede que no sea el dolor, aumento de volumen,
puede que no sea aumento de volumen y dolor, sino un olor que no es el normal, que necesita que nosotros hagamos un diagnóstico, pero el diagnóstico viene dado porque el tratamiento a veces tiene que ser temprano y oportuno. Esta es una definición que la copié yo cuando hacía estudios de posgrado de urología. Adelante. Entonces, causas de escroto agudo, ¿ven? Que aquí en el escroto agudo, causas o patología de escroto agudo, tengo que escoger las de las que dije del síndrome escrotal, porque allá eran todas. Aquí decidí cuáles son las más importantes y las que vamos a definir nosotros hoy. Causas de escroto agudo, tenemos la torsión testicular, tenemos la torsión de un hidátide testicular, los hidátides hemorgánicos que se conocen como restos embrionarios, una epididimitis, una erquitis, una hernia inguinoescrotal dolorosa o atascada por persistencia del conducto peritoneo vaginal, una hidrocelia tensión, que yo lo pongo medio interrogado porque no me parece tanto, una gangrena escrotal, lo que le digo un síndrome escrotal, una celulitis escrotal que la definimos más adelante. Y los traumatismos escrotales que ya ustedes vieron, eso es un cuadro agudo, pero como ese ya lo vieron, lo vamos a dejar de lado. Entonces de aquí vamos a seleccionar 3 que vamos a dar, o 4. La torsión testicular, que es sumamente importante. Una torsión didátide que no es muy frecuente, pero es importante que la sepan que existe. Los procesos inflamatorios y esta gangrena escrotal. La vamos a desarrollar en esta clase de hoy. Entonces, fíjense, la torsión testicular es una patología o una afección que está dentro del escroto agudo. Yo les dije que le iba a hacer un comentario sobre esto porque yo ya tengo más o menos, creo que como unos 30 años ahí con ustedes en la ULA dando clase. Y siempre recuerdo, pero he visto diagnósticos tardíos y mal hechos de torsión testicular. El diagnóstico se ha equivocado ahora cuando lo van a ver que hay diagnósticos diferenciales. Y les puse una lámina que van a ver más adelante para que vean que no es que se equivoquen solo los que no son urólogos, sino que hay un porcentaje de diagnóstico de error en los urólogos. Bueno, yo recuerdo hoy día un buen cirujano aquí en la ciudad de Valera, un médico muy capaz. Y recuerdo que hace unos 15 o 20 años me llegó a Pabellón, yo estaba operando y me dijo que me traía un paciente de la zona baja, cuando él era médico rural y que lo había estado tratando, era el día martes, que lo vio el día viernes de la semana pasada y pensó que era un proceso inflamatorio dentro del testículo y le puso tratamiento, pero que como no mejoraba me lo trajo. Cuando llegó a Pabellón, evaluó el paciente y le dije, mire doctor, yo creo que aquí el error fue en el diagnóstico. Esto no es una epididimitis aguda, esta es una torsión testicular. Lo grave que tenemos es que esta patología que ustedes van a ver ahorita depende del tiempo y la torsión hay que actuar a las 4 horas, a las 6 horas, antes de ese tiempo de estorcer para que el testículo no se necrose, no caiga en isquemia y necrosis. Bueno, en efecto, cuando él lo subió, yo lo vi, le dije, bueno, ya la emergencia pasó, déjemelo, yo lo voy a preparar para llevarlo a Pabellón y cuando nosotros exploramos el paciente, esta no es la imagen que van a ver más adelante de ese paciente, pero así lo conseguimos negrito como una morcilla. Y el problema está en hacer un diagnóstico temprano. Entonces, esta patología que quiero que se la lleven hoy, los que estén en clase, la tienen que pensar en todo paciente que les llegue de 10 años, de 8 años, de 15 años, de 20 años, como lo vieron en la frecuencia por edad. Descartar. Ella hay que pensarla y descartarla. Después que ustedes descarten y estén claros, pueden hacer lo que quieran. Pero mientras tengan la duda, no pueden dejar que el tiempo evolucione. Otro ejemplo que tengo yo fue un paciente que lo vieron en Trujillo, en la emergencia de Trujillo. Y lo más bravo es que el médico de guardia pensó en torsión testicular. Entonces, en Trujillo le pidió un eco y el paciente se vino a hacerse el ecograma a Valera. En la María del Mira le hicieron el ecograma ese día y lo mandaron a venir al otro día para darle el resultado. Y cuando vino al otro día recogió el ecograma y fue a mi consulta, imagínense. Ya habían pasado de un día al otro día y el resultado no. Cuando se presenta en una torsión testicular, hay que se sospeche, hay que decirle al paciente que si va a hacer un eco, tiene que hacérselo en 1 hora o en menos tiempo dentro del hospital. Y decirle que es una emergencia y lo que es. Claro, llégale. Primero se viene, segundo el médico que lo hace,
pues tampoco toma la importancia y no le explica el que hace el ecograma. Entonces el paciente sigue con eso. Después tuve otro paciente que eran amigos míos cuando yo hice bachillerato. El joven tuvo un dolor en la mañana, fue a la emergencia de una institución y vino a mi consulta y pidió, yo cuando eso hacía consulta en la tarde. Y desde la madrugada pasó todo el día hasta que yo lo vi a las 6 de la tarde. La secretaría no sabía que me estaba esperando por eso. Cuando yo lo veo a las 6 de la tarde, le dije que era una torsión y lo envié para el hospital. Lo envié para hacerle la exploración y ya había una isquemia y hubo que quitarla. Entonces, le estoy hablando de lo importante de esto a todos, porque la torsión testicular hay que pensarla. Y si uno la piensa, hay que descartarla. Y si nosotros la pensamos y no lo hemos descartado y tenemos dudas, hay que explorar ese testículo, porque si no, equivocamos, se pierde. Entonces, fíjense, ¿qué es una torsión testicular? Fíjense que puse esos 3 ejemplos porque esta patología se equivoca la gente. Se equivocan los médicos, no urólogos, y nos equivocamos los urólogos también. Torsión testicular se define como un cuadro escrotal agudo. Ven lo que les puse, es un escroto agudo, en el cual el complejo epidídimo testículo gira alrededor de su cordón 180 grados o más, produciendo fenómenos isquémicos que pueden desencadenar en la necrosis del testículo. Léanla ampliamente y se dan cuenta que el testículo pende del cordón y ese testículo puede dar una vuelta y 2 vueltas. Y la sangre que le viene por el cordón que lo alimenta puede provocar una isquemia y la isquemia en una necrosis y la necrosis en pérdida del testículo. Fíjense, este es un paciente que fue nuestro servicio, nosotros lo operamos, vino con un dolor, pero comenzando como a las 3 horas de haberle dado el dolor, 2 o 3 horas, y ustedes ven que este testículo está más elevado que el derecho, ¿entienden? ¿Qué condicionó? Que aquí se hizo un diagnóstico temprano y mire lo que ocurrió. Este testículo lo exploramos y lo que estaba era que tenía una vuelta. Nosotros lo que hacemos, había girado, lo que hacemos es regresarlo, ponerle que el cordón esté bien orientado sobre el testículo, lo volvemos a regresar a la bolsa. Esta es la vaginal y este es el testículo. Esta es la vaginal donde abrimos. Aquí ven ustedes que tiene una vuelta y este otro dio la vuelta 180 grados y pasó a la otra vuelta. Nosotros lo que hacemos es destorcerlo, permitir que la sangre le llegue, vigilamos cómo están el color y la vascularización, lo volvemos a regresar y hacemos lo que se llama una apexia y lo fijamos. Pero fíjense este que le dije, este también es de nuestro servicio. Este no hay duda que este paciente era tardío, porque fíjense que en el otro no hay reacción inflamatoria sobre la bolsa escrotal. ¿Ven? Este es fácil de examinar y decir si el testículo está levantado, el epididimo está horizontalizado y es una torsión. Lo exploramos y vieron. En cambio aquí ya hay un edema de pared escrotal que le dificulta a uno determinar qué hay, y en ocasiones el paciente, cuando no lo diagnostica temprano, después lo confunde con otra patología como la epididimitis. Fíjense aquí, tiene una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas y ven esto negro isquémico. A este paciente hay que quitarle el testículo, él perdió su testículo. Entonces, estos son los ejemplos grandes que les doy yo antes de desarrollar el tema, porque esto es muy importante para un médico. Entonces, la fisiopatología de la torsión, eso es que hay que preguntarla. Hay la torsión, hay oclusión vascular, la oclusión lleva isquemia, la isquemia lleva un edema del testículo y el escroto, y hay una necrosis del complejo testículo epidídico. Eso es muy sencillo. ¿Qué factores hacen que el testículo se tuerza? Bueno, óiganla, las ven, no se preocupen, porque yo no las pregunto a ustedes, pero a los médicos de mi servicio de posgrado sí es importante que sepan los predisponentes. ¿Qué factores son predisponentes y qué factores son desencadenantes? Predisponentes es una inserción anómala del cremaster, una fijación mesentérica estrecha, es decir, el mesenterio que tiene el testículo, una túnica vaginal voluminosa que se inserta arriba del cordón y pacientes con testículo, el descenso es defectuoso. Todos estos son factores que hacen que los testículos se tuerzan. Es decir, se ha revisado y ven qué hallazgos consigue uno dentro de la bolsa escrotal. Y los desencadenantes es espasmos del cremaster y los traumatismos. Fíjense que el hijo de ese amigo mío, que yo lo vine viendo como a las 7 de la noche, y la torsión había sido como a las
4 de la madrugada. El papá decía que le iba a botar la bicicleta porque ese muchacho había estado y era un traumatismo y tal. Probablemente la bicicleta, el ejercicio, hubo un golpe o el estímulo del cremaster, que es el músculo que permite que la bolsa escrotal esté relajada o retraída. Ese pudo haber un estímulo de ese músculo y torció el testículo. Pero quiero que vean la importancia de esto, porque el testículo tiene un impacto, uno, en la reproducción y dos, en la estima y en la sexualidad masculina. Entonces, cuadro clínico de una torsión testicular. Fíjense, dentro del escroto agudo, el cuadro de una torsión testicular. Dolor intenso y súbito en el testículo. Eso es muy importante. Cuando el paciente le dice a uno que tiene un testículo que le ha venido doliendo 1, 2, 3, 4, 5 días y se hincha, uno puede pensar que es una epididimitis inflamatoria. Pero cuando el dolor dice que se acostó a las 9 de la noche sin dolor y que en la madrugada despertó con un dolor de aparición brusca, súbito, hay que pensar en una torsión testicular. La tumefacción del órgano. Pero este es un problema, porque ustedes vieron la figurita esta que yo les puse de la tumefacción. Cuando ya llegué aquí, ya prácticamente se ha perdido. Hay que evaluarlo cuando no tiene tumefacción, sino cuando está de primero. El enrojecimiento de la pared del escroto, no. Ni esto es importante, porque cuando ya estoy aquí se confunde con la epididimitis, el proceso inflamatorio, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos elementos ya son un poquito tardíos. Dolor abdominal bajo, esto es importante, porque cuando el cordón se tuerce, da eso. Náuseas y vómito también es importante. Entonces, el dolor intenso, súbito, el dolor intenso y de aparición súbita. No es un dolor progresivo y crónico, no. Es un dolor de aparición brusca o súbito, que se acompañe de dolor abdominal bajo en la zona de abajo y que haya náuseas y vómitos. Estas dos partes tienen que ver, el segundo y el tercero, con diagnósticos tardíos. Aquí, los hallazgos a la exploración del examen físico. Esto es muy importante, pero repito, esto es cuando el cuadro es reciente, dolor de aparición brusca o súbita, y usted lo examina y no ha habido el proceso inflamatorio y eso. Entonces, testículo doloroso retraído hacia arriba, aquí lo ven, lo ven más levantado, testículo, este paciente con este testículo que diga que está doloroso, que esté retraído hacia arriba, que tenga un epididimo que en vez de estar lateralizado como uno lo tenga, esté horizontalizado, eso hay que pensar en ese diagnóstico. Entonces, en la exploración clínica es un testículo doloroso y retraído hacia arriba, el testículo en sus etapas iniciales, el epididimo se palpa en una posición anormal, es aquí horizontalizado. Que después de un tiempo, como lo dije antes, hay edema y enrojecimiento, es difícil diferenciarlo. Pero hay algo que sí nosotros tenemos que tener en cuenta, que cuando hacemos esta maniobra, pero yo no la pregunto porque los libros la confunden, el dolor después de aumentar, el dolor puede aumentar cuando se levanta el testículo. Es decir, cuando hay un proceso inflamatorio, al levantar el testículo, el dolor disminuye, pero cuando hay torsión testicular, al levantar el testículo, el dolor puede aumentar. Cuando uno lo mueve en este caso. Entonces, uno le pone el signo de PREN negativo y otro signo de PREN positivo. Yo elimino lo del signo de PREN, pero sí le digo que en una torsión, al levantar el dolor, al levantar el testículo, aumenta. Cuando hablamos de epididimitis, como está inflamado, al levantarlo, disminuye. Entonces, es importante que ustedes recuerden esto. Para hacer el diagnóstico vieron que era importante la clínica, pero quiero que sepan que hay que pensar en esa enfermedad. Hay que pensar en que tenga una torsión testicular. Si no se piensa en la torsión, pasa inadvertida. Ayudarse uno con diagnóstico. Vieron lo que está aquí, el ecodoppler, y ven lo que está señalado, un gammarama de perfusión testicular. El ecodoppler o hacer un ecodoppler o sencillo para ver si tiene o no flujo, hay que tenerlo eso a la mano donde uno está, porque si el paciente se manda a hacer a la calle, fuera de la institución, de pronto se pierde.
y si caen manos que no estén muy claras y no le hacen ese día el examen y no se le explica bien al familiar, entonces se presentan al otro día con el ecograma, pero ya el testículo no tiene nada que hacérsele por lo que van a ver más adelante. Entonces, esto es importante y fíjense que nosotros tenemos que entender estos tres diagnósticos diferenciales de una torsión testicular: la epididimitis aguda, la orquitis aguda y los traumatismos. En ese caso, el que le dije del colega había pensado que él tenía una epididimitis aguda. Yo quiero que sepan ustedes que las epididimitis agudas en etapa en infantil, en etapa escolar y en etapa del adolescente, pues no es tan frecuente, dependiendo si ese adolescente tiene actividad sexual precoz que pudiera llevarlo a tener epididimitis por enfermedades de transmisión sexual. Pero si llegáramos a ver esas epididimitis en una edad de esa, tendríamos que pensar en patología de base congénita o patología así, de enfermedades congénitas que lo acompañan. Ahora, hay que recordar estas palabras que yo voy a decir aquí, y ustedes se habrán dado cuenta que cuando yo digo la palabra hay que tener las consideraciones. Eso es como decir, hay que tener en cuenta esto, que eso nos ayuda a nosotros a entender el manejo de esto. Consideraciones. Todo cuadro escrotal agudo en el niño o en el adolescente debe ser considerado torsión testicular hasta demostrar lo contrario. Fíjense lo importante. Todo cuadro escrotal agudo, todo paciente que venga con un dolor en la bolsa escrotal, con náuseas, vómitos y que diga que es de aparición brusca, piensen en torsión testicular hasta que se vea lo contrario. En un cuadro escrotal agudo que se piense en torsión testicular, está jugando el tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque cuando pase más tiempo, más probabilidades hay de que el testículo se vaya a perder y caiga en una necrosis. Y lo que tenemos que ver es los hallazgos intraoperatorios, porque cuando abrimos la bolsa escrotal vemos cuántas vueltas tiene de torsión el testículo y nosotros vamos a destorcer, vamos a observar, le ponemos compresas tibias, lo dejamos a ver si la vascularización se recupera. Hemos hecho a veces hasta incisiones descompresivas en la túnica, en la túnica albuginea del testículo, a ver si mejora la circulación y ver. Cuando nosotros relacionamos el tiempo con los hallazgos intraoperatorios, pues decidimos lo que ustedes vieron en las dos fotos anteriores, en las dos proyecciones donde ven un testículo que lo exploramos y tenía buena coloración, cuando lo destorcimos y lo que ocurre cuando un testículo ya ha pasado mucho tiempo y ya hay una isquemia y hay necrosis del testículo. Entonces, estos tres elementos que digo son factores importantes cuando se maneja un paciente con sospecha de torsión testicular. Entonces, fíjense esto lo recuerdo yo y lo conseguí despuesito de cuando ya estaba en mi área de urología, por la época cuando planteé la definición aquella y me di cuenta que los diagnósticos de torsiones testiculares no eran solo los médicos generales los que se equivocaban. Y por ahí creo que aquí está, en el 2001, ¿sí? ya hacía un tiempo prudencial de que yo había egresado, conseguí este trabajo en el Urology, donde se hacía una revisión de los diagnósticos de torsiones testiculares y había error en el diagnóstico. En un 45% de médicos no especialistas se equivocaban en el diagnóstico. Imagínense cuántos testículos se podían. Y un 10% de médicos especialistas en urología. Entonces, para que vean que el diagnóstico, como se los dije, no fue solo de ese médico joven, egresado de la universidad, alumno mío. En mi servicio han habido diagnósticos tardíos. Yo recuerdo que a mí me llevó uno de los residentes ya de la especialidad de cirugía, uno tratado por él, y el diagnóstico también había sido confuso, estaba en un posgrado, pero no era del de urología. En nuestro servicio, yo todavía que recuerde que esté de urología, no he visto ninguno que ellos se hayan equivocado en el diagnóstico, porque cuando lo presenta, pues el urólogo está más pendiente y ellos están más pendientes de que no se equivoquen en eso. La torsión testicular, el pronóstico. Entonces, fíjense lo que les dije que era importante el tiempo de evolución, porque a medida que pasa el tiempo,
más daño pueden tener a las 4 horas daño de las células de Sertoli, a las 6 horas las estructuras de las tubulares y a las 12 horas destrucción de las células de Leydig. Entonces, por eso, muchas veces hay que operar, pensar en el diagnóstico y si hay una torsión testicular, explorar y regresarlo. Porque a veces puede que el testículo no lo pierda, pero puede terminar en problemas de daño del compromiso del tejido testicular y que se comprometa la reproducción por tiempos tardíos analizando esto. Por eso que no siempre es solo pensar en que haya que perder el testículo, sino que algunos pacientes de esto, por la isquemia que tuvo, se produzca una hipotrofia o una atrofia del testículo. Y aquí ustedes ven el tratamiento, este es muy conocido para nosotros, una distorsión manual. Esto hay que hacerlo con cuidado y si uno piensa de que lo que tenga es una torsión normal de una sola vuelta. Y segundo, tener cuidado de si uno hace una torsión manual a nivel de una emergencia sin hacer la exploración del escroto, pensando en una torsión, hay que hacerlo con mucha cautela y tener mucho cuidado. Lo segundo es la exploración y fijación quirúrgica de uno o de los dos testículos. Y cuando el testículo vemos que está malo y está isquémico, necrótico, pues retirar. Y aquí está la conducta que tomamos nosotros, y ya yo se la dije más o menos. Esta conducta es más para el servicio de nosotros del posgrado. ¿Entendí? Ahora viene la otra, la torsión de las hidátides. Estas hidátides de testículo, recuerdan que le dije que el testículo estaba, la bolsa, el continente era el testículo el epididimo y el cordón espermático. Y aquí ven puro el deferente. Aquí estos elementos pueden tener torsiones, sobre todo las apéndices testiculares o hemorgámicos. Estos elementos son como unos quistecitos o quistes pediculados. Ellos pueden torcerse y dar un escroto agudo, pero que este escroto agudo es menos aparatoso porque la reacción de dolor inflamatoria es más localizada. No se compromete ni el testículo ni se compromete el epididimo. Esta patología es poco frecuente de verla. Yo creo que desde que estoy aquí en Valera, yo he visto 2 casos de torsión de hidátide o de apéndices testiculares o epididimos. Entonces, eso a veces hay que, para diagnosticarlo, pensar que existe. Yo recuerdo que una vez la doctora Andreina Lacorte de pediatría me llamó con un paciente que lo tenía con ese dolor y fui y lo vi. Y como era, creo que 10 años, algo, yo le dije, bueno, para cambiarle la edad, mándemelo con 12 o 13 años, me lo manda al servicio y yo lo programo para operar. Ese es uno de los que he operado y otro lo vi, creo que lo operó en el área de pediatría, cirugía pediátrica. Entonces, la torsión de hidátides no se conoce bien la etiología, como vimos anteriormente, sino que no es la etiología. ¿Cuál es el factor? Aquí está como mal colocado, porque pongo etiología. El mecanismo para que se tuerza la hidátides se desconoce. Se han propuesto factores traumáticos o relacionados con el deporte. Ese quistecito o esa hidátides que ustedes vieron, ¿cómo se tuerce? Yo he entendido y lo que he visto es que tiene como un pediculito largo y le permite que dé 1 o 2 vueltas. Y al producir las vueltas, pues él produce el dolor, produce la isquemia y produce la reacción inflamatoria. Pues la torsión de hidátides de signos y síntomas. El dolor en el testículo, igual que el otro, pero hay unos signos y se palpa. El dolor es en el polo superior del testículo, en la parte superior del epididimo. Y cuando el paciente es blanquito, como ese que yo vi, era blanco, no de tilde oscuro, negro, es más fácil ver esto. Y esto es lo que vemos. Este es el testículo y esto así se ve en el polo superior del testículo, en la cabeza del epididimo. Ven esta lesioncita, esta bolsita que se ve como moradita. Y ese paciente, si la reacción no es tan fuerte y el dolor no molesta, pudiera uno dejarlo con tratamiento médico, como se dice. El tratamiento, si es de poca repercusión, se puede ser conservador con analgésicos, antiinflamatorios y reposo. Si el paciente persiste con el dolor y tal, lo exploramos. Ese caso yo lo exploré y no tengo la foto, fue descuido mío
porque eso no es tan frecuente. Pero hay que pensarlo cuando hay un escroto agudo como lo están viendo. Aquí viene el otro. Esto es diferente. Este es el otro. Y el problema que lo traigo a él es porque se confunde. Porque uno ve un escroto agudo. Y las dos cosas que se confunden más entre la torsión testicular y la epididimitis. Fíjense, la epididimitis aguda es el epididimo que nosotros vimos en la primera parte cuando les di la anatomía. Él se inflama. O se inflama el epididimo, que es este elemento, o se inflama el testículo, pero más es el epididimo. Entonces, ¿cuál es la etiología de una epididimitis? Ustedes las vieron allá cuando les hablé de escroto agudo de acuerdo a la edad. Los traumatismos, los reflujos de orina desde la uretra al conducto deferente. Esto generalmente puede ocurrir, sobre todo cuando los pacientes tienen problemas en la salida del chorro urinario. Pacientes con estrecheces uretrales o pacientes con crecimientos prostáticos. Enfermedades de transmisión sexual, puede ser acto sexual como se menciona aquí por vía anal o no es y explorológicas instrumentales. Esto puede llevar a epididimitis. Claro, si nosotros vemos epididimitis, como lo dije anteriormente, en escolar, escolar, preescolar, escolar o adulto o adolescente, tenemos que pensar si los hábitos sexuales del adolescente no son muy promiscuos, en pensar en que haya alguna patología que condicione que haya reflujo de orina y de la epididimitis. Pero la epididimitis la toco más aquí por el diagnóstico diferencial con la torsión. Entonces, fíjense la patogenia, el proceso cómo se da, que en las etapas iniciales hay un proceso inflamatorio que se va hacia los conductos y después hacia el polo. El epididimo se inflama el polo superior y del polo inferior y puede llegar aquí al cordón espermático. En la etapa aguda, el epididimo lo conseguimos nosotros tumefacto e indurado, este epididimo. El cuadro clínico, aquí es donde viene el dolor muy intenso a lo largo del cordón, incluso al flanco. Hay una tumefacción del epididimo, pero vuelvo y repito, este dolor es muy intenso en el escroto irradiado a largo cordón e incluso se puede ir desde el cordón hacia la zona de la fosa ilíaca y hasta el flanco. Pero quiero que sepan que esto es progresivo. Aquí no me aparece la palabra progresivo. ¿Qué iniciales? Pues ustedes palpan la acción del epididimo. Que el signo de PREN es positivo. Aquí el dolor, pongámoslo positivo aquí, que disminuye al levantar el testículo. Aquí, esto a veces tiende a confusión este signo y yo a veces le digo, mire, no me lo mencionen o no lo pregunten, porque a veces en la literatura yo lo reviso y dicen uno es positivo y el otro es negativo. Temperatura, pues claro, tiene fiebre. Algunos pacientes que la patología ha sido por problemas a nivel de la uretra, se les puede mandar a conseguir hacer un exudado uretral. Y la próstata, a veces dicen los libros y nosotros que hay pacientes con prostatitis agudo crónica que llevan ahí. Pero yo quiero más que esta lámina hacer la epididimitis, no es agudo. En segundo lugar, el paciente que nos llega generalmente no está en edad escolar o adolescente. Son pacientes de más edad y ellos nos dicen que el dolor comenzó hace varios días, que tienen fiebre y escalofrío y que el testículo le duele. Y cuando nosotros logramos verlo, como el proceso ese es lento y progresivo, que avanza rápido, nosotros podemos palpar y diferenciar bien el testículo del epididimo y ver el engrosamiento que tiene ese epididimo y el diagnóstico en la epididimitis es muy fácil para nosotros cuando vemos que es una epididimitis clara. El problema en la torsión es cuando llega un poquito tardía o no está clara que se confunde con la epididimitis. Muy frecuente la torsión testicular se confunde.
Y entonces, los datos de laboratorio no es de importancia. Esto para ustedes, yo lo que quiero que la epididimitis la tengan como diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial, fíjense, en una epididimitis, cuando nosotros vemos una epididimitis, nosotros pensamos que si la epididimitis es por TBC, o es un tumor de testículo, que es una torsión de testículo, o es una torsión didáctide testicular, es un traumatismo, o una orquitis ureal. Ven como aquí a la epididimitis la diferenciamos con las que nosotros diferenciamos la torsión testicular, porque está metido dentro de la bolsa escrotal y lo que esté ahí, pues uno tiene que también tenerlo en cuenta. Yo he tenido pacientes que vienen con dolores testiculares de un tiempo, pero yo digo, ¿tanto tiempo han pasado? 6 meses, 8 meses. Entonces yo digo, no, esto no debe ser una epididimitis. Sí, que le dijeron que era una inflamación del epididimo. Vengo y lo examino y lo que tiene es una tumoración de testículo. ¿Entiendes? De acuerdo a la evolución y al tiempo, uno los ubica. Ah, no, que este tiene aquí, le dijeron que era una epididimitis. No, pero es que él se cayó y se dio un golpe en las... Ah, no, esta es una epididimitis traumática o es un traumatismo de testículo. Las complicaciones, la epididimitis, son parecidas a las que vimos de la complicación de la torsión, pero en la torsión la más temida es la isquemia, la necrosis y perder el testículo. Aquí vemos la destrucción del testículo porque de los testículos ya porque el proceso sea mucho y en la cicatrización el proceso llevó a un proceso de retracción y fibrosis de esa zona. Que el paciente quede epididimitis crónica o que haya daño de los túbulos semimíferos, los que están en la fertilidad del individuo. Pero realmente cuando son esas epididimitis bien manejadas, el proceso lo resolvemos y no hay destrucción de estos elementos. ¿Cómo prevenir la epididimitis? Pues como de identificar y tratar si la epididimitis viene por pacientes que tengan varias parejas o con varias compañeras sexuales. La evaluación de pacientes con patología urinaria baja, ¿entiendes? Los que dijimos tuvieron estrechez de uretra o crecimiento de la próstata. Y cuando nosotros hemos visto que pacientes que tienen epididimitis frecuentes y vemos que es por hábitos o por patología, a veces antes hacíamos ligaduras de ligadura del deferente o vasoligadura de los vasos, pero no son los vasos, sino el conducto deferente para evitar que la infección de la zona uretral vaya, le pedimos hacemos una vasectomía prácticamente. Yo tuve pacientes que me hacían frecuentes epididimitis y decidí hacerle la vasectomía. No me comentaban cómo eran los hábitos sexuales, las parejas, entonces decidí ligarle el deferente y no estaba en vida reproductiva ya. Y entonces, antes, cuando se hacían las prostatectomías, me comentaba el urólogo ya viejo, el doctor Pacheco Ricci, ya retirado, me decía que cuando ellos hacían prostatectomía en épocas de antes, que no había los antibióticos, para evitar epididimitis, después de la cirugía, le ligaban los deferentes a los pacientes. Esto no lo hacemos de rutina. Voy con esta patología y quiero que la tengan también muy presente. Voy a hacerla un poquito corta, pero se van a dar cuenta que cuando vean estas láminas no se les van a olvidar más nunca. Porque cuando vean este paciente es otro cuadro de escroto agudo, pero este cuadro de escroto agudo no es del contenido, como hablamos de epididimitis y de orquitis o de apéndices testiculares. Este es del continente, es la bolsa escrotal. Fíjense que cuando yo hice urología, se definía, como lo van a ver aquí, es un desorden poco común y potencialmente letal, descrito inicialmente por Baunier en 1764 y posteriormente por Fournier en 1883, como un proceso gangrenoso de causa desconocida que recibió apelativos de esta forma: gangrena idiopática, erisipela gangrenosa y gangrena estreptocócica del escroto. Cuando yo me fui a hacer urología, se manejaba con con esta definición, que era un desorden poco común, sí, en verdad, gracias a Dios, potencialmente letal. Cuando yo vi la primera vez esto aquí en Valera, cuando yo fui residente de cirugía general y vimos uno que estaba en medicina interna, el médico que fue conmigo dijo, no, esos pacientes no se mejoran de eso. Era una alta mortalidad. Fíjese quién lo definió por ahí en 1764 y después en 1800. De causa desconocida,
Ya hoy día ya no hablamos de gangrena idiopática, como nos lo mencionaban a nosotros. Cuando yo me fui de curso, llevaba esta definición, gangrena idiopática de Fournier. Posteriormente cambiaron y ahora se dice esto que está aquí, gangrena escrotal de Fournier. Se define como una fasciitis necrotizante, sinérgica del área genital que produce trombosis de la microcirculación, subcutánea por una endacteritis obliterante. Es decir, un proceso de los vasos pequeños. En los vasos pequeños hay un proceso de trombosis de la circulación, secundaria a una diseminación bacteriana que conlleva a la necrosis y a la gangrena del tejido subyacente. Fíjese que es una fasciitis necrotizante. Esta palabra dice que se daña la piel, se necrosa, a consecuencia de una trombosis de la microcirculación, microvasculatura del tejido celular subcutáneo por un proceso de una endacteritis obliterante. Esto es consecuencia a la diseminación de las bacterias que producen toxinas, que producen necrosis de la circulación y que conlleva a que haya destrucción del tejido. Todo esto se conoce y ahora se sabe que hay factores desencadenantes. Ya dejó de ser lo que dijimos anteriormente, una gangrena idiopática de Fournier. Ahora se llama necrosis escrotal de Fournier. Con este estudio de la fisiopatología, que usted lo ven aquí con una definición muy amplia, pero que yo siempre recuerdo que hay necrosis por trombosis de la microcirculación que condiciona a una pérdida del tejido. Esa fasciitis necrotizante es debido a una trombosis de la microcirculación que llevó a una gangrena de ese tejido. Fíjense acá, la etiología. Esta etiología está como muy grande, pero yo quiero que sepan que esta necrosis escrotal de Fournier o esta gangrena escrotal de Fournier, que van a ver la figurita ahorita, que no se les olvida, tienen dos etiologías u orígenes. El origen de los accesos perianales en la zona de la zona rectal es el origen, abscesos perianales o pacientes con hemorroides trombosadas o pacientes con fístulas perianales o pacientes que hayan tenido un manejo de esa zona, sea por una cirugía de las que mencioné, por fitotal, que haya un manejo adecuado de la asepsia o que tengan pacientes con las defensas o inmunosuprimidos. Esos abscesos pueden llevar a que ese proceso infeccioso se extienda hacia la bolsa escrotal y esos gérmenes que están infectando produzcan un compromiso de la bolsa escrotal, de la piel del escroto, porque ven que la piel del escroto se continúa con la piel del periné y de los glúteos y llevar el origen por fuera de los escrotos, los accesos perianales o de la zona perianal. Y el otro origen es el origen urológico, debido a una extravasación de orina, debido a que haya una estrechez de uretra o un cálculo. Entonces la orina no drena bien y esa orina no drenando bien acumula en la zona de la bolsa del periné y se puede contaminar la bolsa escrotal. Pero estos dos orígenes son los más importantes. O el origen perianal de los accesos perianales o zonas perianales, procesos infecciosos, o el origen en la zona urinaria, en procesos obstructivos de la salida de la orina. Estos son los dos más frecuentes, pero si ustedes ven acá, ven esta lista, todos estos elementos que están mencionados aquí, que hacen una descripción más amplia. Traumatismos tanto urológicos como proctológicos. Los proctólogos que operan hemorroides, fístulas, abscesos, heridas en el recto, las biopsias rectales, ligadura de las hemorroides, las dilataciones anales, los procesos quirúrgicos anorrectales y urológicos, los abscesos escrotales del diabético, los carcinomas de esa zona, las diverticulitis y las hemodiálisis pueden llevar a todo esto. Todos esos procesos pudieran llevar a una hemodiálisis o una diálisis con la colocación de los túbulos para
la diálisis peritoneal, se ha descrito que han llevado por procesos de la pared extenderse hasta la bolsa escrotal. Entonces, se dan cuenta que ya aquí se mencionan los orígenes o la etiología y que la palabra que yo me llevé cuando fui a posgrado era idiopática o no conocida o que desconocida, como ven aquí, y ahora no. Nosotros vemos el paciente, le dimos esta definición, estudiamos estos factores para corregirlos y haciendo este apartado. En la mujer también puede darse el necrosis escrotal de Fournier, pero ya no sería necrosis escrotal, sino la necrosis de los labios mayores y de los labios menores. Puede haber en la mujer una necrosis de Fournier, porque puede pasarle lo mismo a los elementos de la vulva y del perineo. Entonces, cuando ustedes vieron aquello, como les mencioné, y ahora se quitó la parte idiopática y se sabe que generalmente los pacientes tienen un origen, o el origen es urinario, o el origen es anorrectal, o el origen es de la pared de la bolsa escrotal, que haya una herida dentro de la pared del escroto y que por esa herida entre un germen o haya un rasgado o haya un edema que tenga el paciente porque el paciente sea inmunosuprimido, porque el paciente sea diabético, porque el paciente sea un paciente alcohólico y esté con problemas de desnutrición y esos elementos lo lleven a hacerle más factores. Porque en la necrosis de Fournier, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que hay factores etiológicos, como bien como causas, pero que hay factores predisponentes. Y la necrosis es más frecuente en los diabéticos, es más frecuente en los inmunosuprimidos, es más frecuente en los pacientes alcohólicos. Todos esos elementos tienen que ver, pero ya se determinó que hay causa y buscamos la causa. Cuando a un paciente nos llega a urología que está orinando mal y que ha hecho orina al periné y ha hecho esa reacción en la bolsa escrotal, pues nosotros derivamos la orina, hacemos la limpieza y ya corregimos la causa o la etiología, que lo causó era la filtración de orina, el urinoma. Pero si el paciente viene por cirugía general, nos hizo una bolsa, una necrosis de Fournier y estamos tratándola, pues si hay un problema perianal, le tratamos nosotros nuestro Fournier, lo manejamos y todo, pero se le dice hay que corregir el problema. Este tiene una fístula perianal, este tiene un absceso perianal y le decimos hay que ayudar a manejar esa enfermedad. Entonces las mueve. Entonces fíjense, la puerta de entrada, o puede ser una puerta de entrada por una celulitis localizada a nivel de la pared de la bolsa escrotal, o puede venir de otro lado, que venga el proceso de una filtración urinosa o que venga una enfermedad de la zona perianal, como les dije, una fístula, un absceso perianal, un divertículo, una fisura de la zona perianal y que por ahí venga la entrada. Hay un proceso de inflamación, después a las horas va avanzando, se produce una endarteritis y después la trombosis vascular. Esto termina en que no le llegue sangre al tejido y un tejido que se haya provocado una trombosis y como ustedes ven necrosis escrotal, ustedes saben que necrosis de este tejido no sirve y si el tejido no sirve hay que hacer una limpieza quirúrgica y de ahí viene lo que van a ver ahorita. Los agentes etiológicos que me pasaban. Yo los recuerdo y los nombro, pero generalmente en este proceso de necrosis están involucrados varios gérmenes. De los gran negativos, ven esta lista. De los cocos aeróbicos positivos, ven estas que están aquí mencionadas. Y de las bacterias anaeróbicas, que estas son muy agresivas. Entonces, por eso nosotros le damos triple cura al paciente dentro de lo que es el manejo de los antibióticos para tratar la infección. Pero ustedes se están dando cuenta que están dando tratamiento de antibióticos para tratar la infección, pero tienen que recordar que ya aquí hay necrosis y que el tejido necrótico no le va a llegar circulación y si no hay circulación, si no se hace una limpieza, ese tejido no va a mejorar, hay que quitarlo. Entonces se mencionan estos para dar el antibiótico que nos va a ayudar, pero el tratamiento no está basado en esto que están viendo. Entonces el cuadro clínico.
Fíjense esto que dice aquí, necrosis escrotal de Fournier, cuadro clínico. Lean lo que dice aquí, pero cuando vean esta figura, se darán cuenta cómo puede uno pensar en un Fournier. Voy a regresar para que vean lo que está escrito con un proceso que es progresivo, tiene un pródromo variable de pocas horas a varios días. Eso varía. Hay gente que dice que tiene pocas horas a varios días. Todo depende de la agresividad del germen en producir las toxinas que producen necrosis, trombosis de la microcirculación. En ocasiones se dice que hay compromiso del estado general, que hay fiebre. Tal. Yo no pregunto esto porque todo esto que ustedes ven, todo esto de necrosis y crepitación, que el cuadro tóxico, cuando usted ve en el paciente y lo ven respirando y lo ven y pasan para esta otra lámina que dice aquí, a veces aparecen ampollas llenas, nada, eso no, y al tacto rectal pueden aparecer crepitaciones al tacto no rectal, perdón, porque como al tacto crepitación, sí, eso tiene aire porque son gérmenes productores de aire que producen también la necrosis. Entonces, el paciente le puede llegar a uno así. Este es un caso de nuestro servicio. Llega primero con un dolor y un aumento de volumen de la pared escrotal, ¿sí? Con enrojecimiento y molestia. Este era un paciente diabético. El paciente, los antecedentes que tenía era que tenía una picazón y rajado en la pared escrotal. No le conseguimos problemas en el tracto urinario bajo, que fuera la orina que estuviera drenando. Y fíjese, como a las 6 horas, como este paciente, mire el color que ya tenía, necrosis de la microcirculación. Entonces, a veces hay que ver la agresividad del problema circulatorio que tenga y compromete, porque a veces no conseguimos ni origen perianal aquí atrás en el recto, ni origen urinario. El paciente era diabético y por el mal manejo de un proceso inflamatorio en la bolsa escrotal, por ahí entró la enfermedad. Pero hay casos donde el origen no es a nivel de la bolsa escrotal, viene de otro lado o viene perianal de esta zona o viene de la vía urinaria, que la uretra no drena bien y cae orina al periné o a la bolsa escrotal y se infecta. Y fíjense dónde terminó este paciente. Hubo que hacerle, se le pudo seleccionar cualquiera de los antibióticos para los gérmenes que vieron allá, pero este tejido necrótico hay que quitarlo y mire cómo se quitó la piel y mire cómo quedan estos testículos al aire y este testículo. Fíjense que hablé que es una fasciitis necrotizante. Se mete es con la pared escrotal, no se mete con los testículos. Y a veces cuando yo he visto pacientes en el servicio y dice que perdió el testículo, como que creo que es uno de los que está delante, yo le digo, mire, hay que ver si lo perdió o fue que ustedes en la exploración se fueron muy profundo y comprometieron la circulación del cordón. Porque esta necrosis escrotal de Fournier, como vieron, es una fasciitis necrotizante. Se promete es la piel de la pared del escroto, no los elementos del cordón. Y aquí ustedes ven estos dos testículos bien. Hay que esperar las limpiezas, esperar que el proceso inflamatorio pase y hacer el cierre de esto. Estos cierres a veces lo hacemos los urólogos. En mi caso, en mi formación, yo aprendí a cerrarlo cuando el defecto no era tan grande. Cuando el defecto es muy grande, buscamos a cirugía plástica para que nos ayude. Creo que el próximo caso que les voy a mostrar es cirugía plástica quien nos acompañó. Entonces, el tratamiento. Fíjense que aquí les menciono el tratamiento. Son impredecibles. Aparte del tratamiento quirúrgico, hay que hacer un tratamiento con antibióticos, con triple esquema, como vieron, para anaeróbicos, gran positivos, gran negativos y anaeróbicos. Estabilizar al paciente, la nutrición y tal. Todo depende, porque a veces cuando hay un paciente con una necrosis escrotal que compromete mucho la zona perianal, a veces hay que hacerle hasta una colostomía, derivar el tubo digestivo y hacer una cistostomía, derivar el tubo urinario para hacer se debe proceder inmediatamente a dehibridar todo el material necrótico, lo que ustedes vieron aquí. Esto hay que dehibridarlo, quitarlo, resecarlo. El esquema de antibióticos sugerido es esto que ven, una triple cura, metronidazol, aminoglucósido y cefalosporina. Entonces, se darán cuenta que el tratamiento no es con antibióticos, porque aquí dice necrosis
y cuando el tejido está necrótico hay que actuar. Y entonces dice, ¿y será que se demoró muy poco? No, cuando esa necrosis, cuando esa patología de Fournier empieza, termina en necrosis. Porque aunque ustedes lo vean como lo vieron aquí anteriormente, dicen, ay, ¿por qué no lo paramos aquí? A ver, aquí, ¿por qué no lo pararon aquí? Casi no se para, porque ya el proceso de trombosis de la microcirculación en horas se establece. Aquí sería haber prevenido que llegara a este proceso, porque a veces vemos procesos inflamatorios, pero no de trombosis de la microcirculación. Usted puede ver un paciente así, pero puede ser inflamatorio, irritado. Pero si el proceso viene por trombosis de la microcirculación, no lo salva nadie a llegar aquí y después a llegar aquí. ¿Entendido? Entonces, fíjense, este es otro caso. Este lo traigo y es del servicio mío. Fíjense que dice aquí Hernández Dailí González Pedro. Esta es la tesis de grado de la doctora Dailí Hernández. Curas con miel de abeja en gangrena de Fournier, 2022. Esto yo le pongo el nombre porque esta es la tesis de ella. Ella me la envió. Como yo estoy preparando la charla, pues me provocó agregar estas láminas. Fíjense, este paciente, él mismo se lo está agarrando aquí, levantando su bolsa, y viene con esto. Esto no lo salva ningún antibiótico. Esto hay que hacerle una limpieza quirúrgica y esa limpieza quirúrgica representa limpiar todo esto hasta que ya el tejido necrótico desaparezca, lo quitemos y esperar que el tejido sangre. Uno corta aquí hasta que llegue la sangre. Hay pacientes que la necrosis se ha extendido al periné y hay pacientes que se les ha extendido a la zona inguinal y hay una tesis de grado en nuestro servicio que llegó hasta la zona axilar, pared abdominal y zona axilar. Entonces, aquí ustedes ven que no sé si este fue uno de los pacientes que hubo que quitar el testículo. Para hacer las curas, esto demora días y días después de que se limpia a que el tejido granule. Y después que hay granulación y hay fibrina, la miel que ella usa es para que ayude a mejorar la granulación y la respuesta en la cicatrización de esto. Fíjense, no sé si este fue uno de los pacientes que hubo que retirarlo, no recuerdo, tendría que preguntar. Pero aquí ven la limpieza quirúrgica y aquí ven ya un tejido granulado con vías del cierre de este paciente. Fíjense, estos pacientes, no sé si yo lo cerré, no recuerdo. Entonces, hay que hacer una limpieza. Esta es una gráfica, no me gusta, porque esta no es de nosotros. Esta me apareció aquí, pero queda así. Aquí le ponían como unas gasas que ayudaban a llamar la granulación. Pero esta sí es del servicio. Fíjense, de nuevo, la doctora Hernández y yo que soy el tutor de esa tesis. Aquí ven cómo aquellas empezaban a cerrar, tratando de acercar la piel, pero esto no se hace el mismo día que se opera. No, la limpieza quirúrgica que hizo un día, a veces a los 3 días hay que volverlo a llevar porque hay más tejido necrótico, a los 5 días, a los 7 días hay que limpiar. Cuando ya empieza la granulación, que es la tesis de la doctora, es ponerle, cuando ya no hay proceso infeccioso, para que empiece la granulación, es que ella usó la miel y que el proceso de cicatrización o de respuesta, no porque esto no cierra solo, fíjense cómo quedó en la anterior, esto no cierra solo, esto, el defecto queda, pero ya hay tejido de granulación y este tejido tiene vascularización. Hay que esperar a que haya vascularización buena. Si aquí hubiese más tejido necrótico, teníamos que seguir limpiando aquí hasta que veamos que el tejido es viable. Entonces ya después, con el tejido viable, después de aquella foto, se hace el cierre. Y creo que este cierre no es de nosotros, sino de cirugía plástica. Y le digo que es de cirugía plástica que nos ayudó porque yo no le pongo grapas. Pero en nuestro servicio, hará como 2 meses o 3 meses, yo hice un cierre igualito de esto, no llamando a cirugía plástica, médico muy capaz, el doctor Freddy Méndez y el doctor Collado, para los cierres de esto. Pero cuando el tejido alcanza, nosotros no lo molestamos. Cuando hay falla de tejido, que hay que hacer colgajo y todo eso, le pedimos el apoyo. Pero aquí ven ustedes cómo son grapas, que yo nunca le he puesto grapas, yo lo hago con la sutura convencional el crómico, el Vicryl o las suturas de piel, los dermalón. Pero se dan cuenta que esta patología que ustedes ven aquí y que llega el paciente aquí y ven cómo evoluciona y aquí lo limpiamos, cuando yo me fui a hacer urología, que hablo de unos 30 años atrás,
llevaba el criterio de que era una gangrena idiopática. No se le conocía bien cómo era la fisiopatología, cómo iba a ser el tratamiento y la evolución. Hoy día ya no es gangrena idiopática, es una necrosis escrotal de Fournier. Los pacientes nos pueden llegar así, y si nosotros vemos que tienen factores de que sean inmunosuprimidos o que sean diabéticos o que estén desnutridos, alcohólicos, nosotros mejoramos todas esas condiciones, hacemos una limpieza quirúrgica amplia. La primera vez que yo llegué a hacer una cuestión de esta aquí en Valera, recuerdo que era la doctora Doris Peña, que ella después se fue al seguro. Cuando vio que yo hice esa primera limpieza, ella quedó admirada porque me dijo, ¿usted le va a quitar toda esa piel y va a dejar esos testículos en el aire? Le dije, sí, doctor, yo voy a resecar hasta donde haya tejido sano, y hoy lo exploro y hoy le hago esta limpieza, y dentro de 2 o 3 días, si el tejido todavía necrótico está ahí, yo sigo con el bisturí cortando hasta donde haya tejido normal. Y ven de nuevo aquí cómo está hecho este cierre de la lámina que venía de allá. Aquí acercaron más el tejido y después pusieron las grapitas, y aquí ven la reacción que hacen ya los días, la reacción inflamatoria de la pared, porque esa es la evolución. Entonces fíjense, muchachos, la patología escrotal, como le dije, el síndrome escrotal o la patología escrotal es muy amplia y es muy variada, y es del continente o es del contenido. Del contenido siempre les menciono la torsión testicular, porque es muy grave para un estudiante, perdón, un médico joven, de los que nos vamos a un medio rural a trabajar, donde no tenemos quien nos dé apoyo ni nos oriente, que se nos presente un paciente de 15, 20 años y nosotros lo confundamos, torsión testicular con una epididimitis. Y a las 24, 48, 72 horas nos damos cuenta, pero ya el daño está hecho. Entonces hay que pensar en ese diagnóstico. Y en el segundo lugar, que quiero que recuerden, es esta necrosis escrotal de Fournier. Porque a ustedes les va a llegar un paciente gordo, obeso, descuidado, con un mal olor en la zona escrotal, lo revisan y a veces pueden pensar que es una celulitis sencilla o que es un absceso escrotal, y no. A veces lo que está detrás es una fasciitis necrotizante. Es un paciente con una trombosis de la microcirculación ahí, porque hay otra trombosis de la microcirculación por aquel síndrome de Leris, de problemas vasculares, pero eso no se da entonces nada más en el pene, se da en la piel del pene, en el escroto, circulación en los miembros inferiores hasta los dedos. En cambio, esta es una trombosis de la microcirculación de la piel de esa zona. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, hay que pensarlo y hay que verlo para poderlo diagnosticar. Nuestro servicio tiene una alta experiencia en el manejo de estos pacientes y con una muy baja letalidad, no como cuando yo me fui hace 30 años, un poquito más, a estudiar más el área, porque cuando yo ya había hecho cirugía y uno manejaba eso de otra forma. Entonces, muchachos, muchas gracias por la atención. Quiero que me digan si me están oyendo, ¿sí? Jóvenes. Sí. Bueno, voy a preguntarles algo. ¿Habían visto lo que era la gangrena escrotal de Fournier? Sí, doctor. ¿La habían visto? Sí, por fotos yo la había visto anteriormente. ¿Y en el servicio nunca la habían visto? No, es que, bueno, yo nunca he ido a urología, bueno, y no sé si haya pacientes quedaré pendiente de que les pase una foto. Creo que a 2 grupos anteriores yo les pasé foto y les dije vayan y lo ven, porque esos pacientes hay casi que aislarlos, porque ustedes vieron cómo cambia en términos de horas las 3 foticos que les puse juntos. Usted lo ve en la mañana, al mediodía, en la tarde, pero resulta que cuando llegó en la mañana tenía 8 días por allá sin venir. ¿Sí me entienden? Está poniéndose cremas y todo. Y vieron lo que es la torsión testicular. Si habían oído hablar de esa patología, de que a alguien se le puede torcer el testículo y lo puede perder. Sí. Bueno. Entonces, con esto le doy un enfoque más para que tengan el interés en urología. Estas dos patologías caracterizan mucho al urólogo, porque son patologías que usted se las ve afuera en la bolsa escrotal. Lo que pasa es que a veces cuando la bolsa escrotal está inflamada, usted no sabe qué es lo que tiene en la mano. Ahí es donde viene el enredo. Pero me contenta que me hayan oído, me gustó que vieran este tema. No sé si fui lo suficientemente didáctico, porque estos temas son mucho de especialidad, pero tienen el problema de que llegan primero a la medicina general, al médico de atención primaria, a ustedes los médicos cirujanos jóvenes.
Entonces tienen que saber que esas dos enfermedades le existen. La segunda, a veces con el olor, ya ustedes dicen, ay, aquí como que hay una necrosis de eso y lo voy a enviar. Pero la primera tiene mucha confusión. ¿Vieron los errores que puede haber? Yo vi eso en un trabajo y dije, se lo voy a poner, porque entiendo que se confunde, pero no debemos entrar en esas estadísticas. Hoy día, como es una medicina clínica, no dependemos de un tomógrafo, de cosas grandes, nosotros podemos prevenir. Buenas tardes, muchachos. Entonces espero las tres jovencitas, los tres, el día viernes a las 8:30 en el servicio para que veamos el examen. Muchas gracias a ustedes. Me queda la clase del jueves para cerrar la academia con ustedes y los espero más adelante en quinto año para que lo que han visto aquí lo pongan en práctica en quinto año de medicina y el tiempo que estén en la emergencia del hospital. Buenas tardes, jóvenes. Gracias por oírme. ¿Sí? Gracias a usted, doctor. Gracias. Okay. Gracias. Que estén muy bien, muchachos. Muy